Hola, bienvenidos todas y todos a este evento. Es un evento, continuación de un evento similar que tuvimos hace 2 personas, al que asistieron 220 personas. Esta conferencia está organizada por Emancipación, el periódico por la Estrategia Ecosocialista, Movimiento por el Ecosocialismo de Suiza y la revista del Estado español Viento Sur, así como la Organización Socialista Internacional de Alemania. Yo soy Christian Scheller, trabajo en la Universidad de Salzburg y soy miembro de la junta editorial del periódico Emancipación, recientemente relanzado. La resistencia ucraniana ha evitado por el momento la ocupación del país. El ejército ruso está centrando su invasión en la zona este y sur del país. Sin embargo, su principal objetivo sigue siendo destruir la resistencia ucraniana y negar la nacionalidad ucraniana. Esta guerra ha pillado a muchos socialistas e izquierdistas en Europa y en Estados Unidos por sorpresa. Aún después de casi 2 meses, muchos les cuesta encontrar una posición. Muchos izquierdistas se arropan en sus deseos abstractos y realistas. Describen la guerra como una guerra entre potencias imperialistas. Rechazan a ambos bandos igualmente. Se oponen al ataque ruso, por supuesto, pero se oponen a apoyar la resistencia ucraniana. Se oponen a la entrega de armas a Ucrania, aun cuando Rusia puede seguir rearmándose. Muchos se oponen incluso a las sanciones contra los oligarcas rusos, ya que esto implicaría ponerse del lado de la OTAN. Algunos dicen que la entrega de armas lo único que van a hacer es alargar la guerra. Esta posición, desde mi punto de vista, es un llamamiento a la capitulación de los ucranianos y además es factualmente errónea. Este tipo de posiciones están desconectadas de la realidad en Ucrania y contribuyen, desgraciadamente, a desacreditar a los socialistas de Europa Occidental a ojos de la población en Ucrania y en otros países de Europa del Este. Entonces, llamamientos a un alto al fuego también parecen carentes de sentido, porque como sabemos, los alto al fuego se basan siempre en una correlación de fuerzas y la correlación de fuerzas tiene que cambiar a favor de los ucranianos desde un punto de vista político, social y, por supuesto, militar. Si Ucrania tuviera medios suficientes, podría rechazar el ataque ruso e infligir la necesaria derrota al gobierno de Putin, justamente por la amplia base social que tiene la resistencia ucraniana, gracias al apoyo de la población ucraniana. Con esta conferencia queremos contribuir a cambiar la correlación de fuerzas. El desafío, desde luego, es fundamental y enorme, puesto que el gobierno ruso cuenta con llevar a cabo un terror de masas y la aniquilación de la infraestructura y de la población. Putin niega incluso el derecho de la nación ucraniana a existir. Nuestro objetivo con este evento es hacer que se oigan las voces de los socialistas ucranianos y rusos, que se oigan en Europa Occidental, ya sea los países germanófonos o en otros países, que se les oiga. Estamos traduciendo este evento al alemán. Todos los intervinientes hablan inglés. Lo traducimos al alemán, al francés, al italiano y al castellano. Voy a dar la bienvenida a Zahar Popovich. Participa en la organización política social de RUC, Movimiento Social. Doy la bienvenida también a Alona Liasheva. Es una socióloga y editora de la revista Common de crítica social. Desgraciadamente, Taras Pilus no va a poder estar con nosotros y tampoco Oksana Dusak. Pero no tengo duda que Zahar y Alona
les podrán sustituir de manera excelente. Después tenemos a Yulia Yurchenko con nosotros. Es una profesora de economía política en Greenwich, en el Reino Unido, pero se encuentra actualmente en Ucrania. Después nos giraremos hacia el lado ruso. Doy la bienvenida a Sasha. Es una estudiante de doctorado activa en el movimiento socialista ruso y el movimiento feminista en Rusia. Y por último doy la bienvenida a Simon Pirani. Es un profesor honorario en la Universidad del Reino Unido y acaba de publicar un libro titulado Una historia global del consumo de combustibles fósiles, y es un militante del movimiento obrero de toda la vida. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Cada ponente hará una intervención de cerca de 10 minutos al comienzo. Después, cada ponente puede añadir algunos comentarios u observaciones a la presentación de los otros ponentes. Después nos giraremos hacia las preguntas de la audiencia. Hemos organizado esto a modo de webinar, así que, por favor, organizar la función de preguntas y respuestas de Zoom. Y los panelistas están invitados a responder a estas preguntas y yo recogeré las preguntas y las presentaré a los panelistas. Si tenéis preguntas y contribuciones al debate, por favor, introducir vuestras preguntas en el formulario de preguntas y respuestas que veis en la parte de abajo de vuestra pantalla. Compañeras del Movimiento por el Socialismo me van a ayudar a recoger las preguntas. Así que os deseo un debate fructífero y cerraremos en torno a las 9, quizás 10 minutos más tarde, ya que hemos empezado 10 minutos tarde, y espero que este evento pueda contribuir a establecer relaciones importantes entre Europa del Este y Occidental. Zahar, por favor. Zahar Popovich. Puedes empezar con tu presentación sobre la situación actual en Ucrania, la situación de la resistencia y las actividades de tu organización Social Network. Gracias, Cristian. ¿Se me oye bien? Bueno, me llamo Zahar Popovich. Taras Vilus iba a hablar en este evento, pero está en el ejército ahora mismo. No está disponible para este evento. Yo no estoy en el ejército ni en la defensa territorial porque por motivos de salud no soy elegible. Así que hablaré en vez de Taras. Yo soy cofundador de Movimiento Social y como investigador me he dedicado a las relaciones laborales en Ucrania, a las actividades de los oligarcas en Ucrania y cómo se han aprovechado del negocio del petróleo y demás. Pero bueno, voy a hablar de la situación actual en Ucrania. Me encuentro en Kiev. En 1950, a las 8 hubo una alarma de bombardeo. No están golpeando mucho porque hay buenas defensas aéreas, pero siguen siendo posibles. Sigue habiendo misiles rusos dirigidos hacia la ciudad. No al centro, pero sigue habiendo muertes. La semana pasada se intensificaron los ataques. Pero bueno, de acuerdo. Voy a tratar de hablar sobre la situación más en general, no justo sobre la ciudad en la que me encuentro.
¿Qué tenemos? Básicamente hay una unidad sin precedente del pueblo ucraniano contra la invasión extranjera. Millones de gente han hecho donaciones para apoyar al ejército. Hay un fuerte sentimiento a favor de los combatientes ucranianos y contra los invasores rusos. Y, por supuesto, la hostilidad contra los soldados rusos está aumentando, como es de esperar. Como movimiento social, apoyamos el esfuerzo ucraniano como lucha de liberación nacional, una auténtica lucha de liberación nacional contra una agresión imperialista. Estamos convencidos de que ahora mismo solo hay un ejército imperialista en territorio ucraniano y tenemos que combatirlo. Para nosotros, el ejército ucraniano está implicado en combates importantes y la victoria militar del ejército ucraniano implica una victoria para todas las fuerzas antiimperialistas en el mundo y nos dará la ocasión de desafiar el propio sistema imperialista. Entendemos que el auge del imperialismo occidental en muchos otros casos ha tenido incluso quizás un papel en provocar esta situación, pero insisto, ahora mismo solo hay un ejército imperialista en Ucrania y tenemos que combatirlo. Nuestra organización participa en actividades humanitarias. Nuestros compañeros en Lviv están tratando de apoyar a los refugiados mediante ayuda alimentaria, dándole los suministros necesarios. Nuestros compañeros en Kaminsky, en Kiev y en otras ciudades están implicados en apoyar no solo a los refugiados, sino también las unidades de defensa territorial, a menudo no con su equipamiento militar, sino también con suministros. Uno de los proyectos más importantes de nuestra organización es la defensa de los trabajadores. El dirigente principal del movimiento social es abogado y él, junto con otros, están tratando de dar apoyo a los ucranianos que han perdido su empleo, se les ha despedido ilegalmente o no se les está pagando su salario y demás. Y de esta manera tratamos de apoyar sus derechos laborales. Lo más importante que está haciendo el movimiento social es un proyecto de Yulia Yurchenko dirigido a tratar de defender la cancelación de la deuda ucraniana. Pero bueno, de esto va a hablar Yulia. Voy a seguir un poco más sobre lo que está pasando aquí en Ucrania. Mientras hablamos, la gente está muriendo en Donbass. Está muriendo en Sarkiv, en las regiones del este, y sobre todo en Lugansk y Donetsk. Miles de civiles han muerto ya. Cientos de niños han muerto. Mucha gente está herida. Mucha gente está en hospitales y luchando por su vida. Hay millones de refugiados dentro de Ucrania con nuevas oleadas de gente que se desplaza por ferrocarril y por todos los medios. Como sabéis, millones también han dejado Ucrania hacia Polonia, Rumanía, principalmente a Polonia. Muchos millones de ucranianos han dejado el país. Más recientemente, seguramente habéis oído hablar del asesinato de cientos de civiles en los suburbios de Kiev, en una zona que ha sido liberada del ejército ruso.
y se han encontrado fosas con enterramientos masivos y también en otras ciudades, además de Kiev. Esto se está investigando. Hay quien está hablando de genocidio. No estoy seguro de cómo calificarlo, pero desde luego son asesinatos masivos de civiles que no eran de ninguna manera un peligro para los soldados rusos. Por supuesto, la situación es diferenciada. También hay casos de violencia por parte de las unidades de defensa territorial donde estaban luchando contra oponentes políticos o de negocios o empresariales. Por ejemplo, ayer ciertas personas armadas del Pravi Sector atacaron voluntarios que distribuían comida a refugiados, probablemente porque los voluntarios estaban vinculados a la izquierda y a organizaciones socialistas. De modo que sí, hay casos de este tipo y hay intentos por parte de la parte neoliberal del gobierno de aprobar nueva legislación antisocial y contra los derechos laborales. No hay unidad en el partido gobernante a este respecto. De hecho, han perdido un voto en el Parlamento hoy mismo. No lograron votos suficientes para aprobar esta ley. Estas son muy buenas noticias y ha sido una suerte enorme. Así que yo esta mañana pensaba que habíamos perdido la batalla contra la desregulación, pero no. Dado que no hay unidad en el partido de gobierno, pues sigue siendo posible parar alguno de estos ataques. Voy a tratar de concluir. Diría que el ejército ucraniano está implicado en fuertes combates y se está quedando sin munición. Ahora mismo la derrota de las fuerzas ucranianas implicaría más muertes de civiles y violencia contra la población por parte del ejército ocupante. Si hay una derrota ucraniana va a haber más bujas. Así que llamamos a armar a Ucrania ahora mismo. Gracias. Gracias, Sahar, por este informe tan concreto sobre la situación en Ucrania y tus argumentos a favor de derrotar al ejército ruso. Ahora le voy a dar paso a Alona, es socióloga en Kiev. Nos va a presentar un poco la situación social y los distintos aspectos de la autoorganización social y algunos elementos sobre las organizaciones de mujeres y feministas. Perdón, olvidé una cosa al principio de todo, una cuestión organizativa respecto a la traducción o la interpretación simultánea. Si queréis escuchar alemán o francés o italiano o castellano, podéis clicar el botón abajo de vuestra página en el Zoom y ahí se pueden elegir los otros idiomas. Si tenéis preguntas, no utilicéis el chat, por favor.
porque se utiliza el chat para la organización, utilizar el botón de preguntas y respuestas. Bueno, te toca, Alona. Muchas gracias por invitar a nuestra revista. Desgraciadamente, Oksana no se encontraba bien, así que me ha pasado la oportunidad de hablar sobre lo que estamos viendo aquí y lo que analizamos. Estoy en Lviv, pero vengo de Kiev, así que comparto el dolor de Sahar sobre nuestra ciudad, que ha sido duramente atacada. Yo estuve en Lviv en los últimos 4 años y la perspectiva desde aquí, desde Lviv, me permite ver los efectos sociales de la guerra, porque, como sabréis, se ha convertido en un centro de llegada de refugiados, gente que está escapando también a ser reclutada para el ejército. Así que me voy a centrar en 3 cuestiones. En primer lugar, la vivienda. Segundo, las cuestiones de salud mental y cuestiones de género. Yo soy investigadora sobre cuestiones de vivienda, así que soy experta en este asunto, quizás sea la parte más estructurada. Por explicar el contexto, diré que Ucrania desde mediados de los 90 ha tenido una política de vivienda completamente no liberal, que podría describirse como una política para apoyar al sector inmobiliario más que una política de vivienda. El sector inmobiliario fue prácticamente privatizado al 99%. No, cosas como vivienda social. Perdón, estoy tosiendo un poco. De modo que no existía vivienda sin ánimo de lucro hasta el comienzo de la guerra. Entonces, cuando se ha dado esta tremenda crisis humanitaria en todo el país, fue muy difícil para el Estado ayudar a los refugiados. Si querían alojarles, no sabían cómo hacerlo, porque no existía ninguna tradición de regulación del mercado inmobiliario ni de proveer vivienda asequible. Entonces, esta función fue absorbida por la sociedad civil. Seguimos observando un alto nivel de autoorganización para acoger a los refugiados y proveer cosas básicas, aparte de lo que es el techo, y todo esto de manera gratuita. Entonces, además de apoyar al ejército, estoy viendo cómo los ucranianos están inventando un estado de bienestar. Están inventando viviendas social, sin ni siquiera conocer el término. Está habiendo iniciativas locales, se están organizando para ayudar a la gente que llega a las regiones, digamos, más seguras. Aparte de esto, hay iniciativas del gobierno municipal para alojar a los refugiados. El problema es que estas iniciativas no se están generalizando. Y esto es también una cuestión de que parte del gobierno puede implicarse más en la política de vivienda durante la guerra. De momento, lo que hay que hacer es... Hay necesidad de construir vivienda para la gente desplazada. Y ahora se está dando este debate no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque buena parte de la reconstrucción será financiada por la ayuda internacional. Ya está habiendo discusiones sobre cómo gastar el dinero
Y la izquierda, los investigadores de izquierdas sobre cuestiones de vivienda, como yo misma, nos preparamos para esta lucha para mostrar al gobierno que el mercado de vivienda no es la única solución, que también puede haber viviendas sin ánimo de lucro. Y esto es lo que nos espera para el futuro. Y, desde luego, esta cuestión de la reconstrucción a través de la ayuda internacional tiene que ver con la cuestión de la cancelación de la deuda. No voy a entrar en eso. Ya he gastado 5 minutos. Eso es la cuestión sobre el sector social, con el ejemplo de la vivienda. Vemos, por tanto, este conflicto en Ucrania. Otra cuestión es que también ha planteado la guerra, es como el estilo de vida, la vida cotidiana, cómo ha cambiado. Entonces, más allá de problemas evidentes como estar desplazado, perder tu vivienda, perder miembros de tu familia y amigos, hablo incluso de zonas más seguras como Ucrania más occidental. Hay un clima de miedo, de inestabilidad, de precariedad de la vida, y esto está afectando a mucha gente y, en primer lugar, a gente que ya tenía problemas de salud mental. Ahora se nota una sensación de que no se sabe lo que te va a pasar a ti y a tu familia, y desgraciadamente no hay una respuesta organizada por parte de las instituciones. Pero al mismo tiempo, al igual que en otros aspectos, hay una respuesta importante de los activistas. Ahora es importante, es relativamente fácil encontrar terapeutas online que te atienden gratuitamente, pero estos desafíos nos van a seguir en el futuro, porque toda la sociedad va a acarrear este trauma, incluyendo aquellos que no han sufrido bombardeos directamente, incluso aquellos que han podido abandonar el país. Entonces, es toda una pregunta para el futuro. Y también se ha visto cómo el aspecto social de vivir la guerra afecta más a las mujeres, porque se espera de ellas que ocupen un papel de cuidados. Y en Ucrania, en los últimos 10 años, se ha visto cómo se está construyendo un régimen de género más progresivo. Se están planteando abriendo muchos melones con la cuestión del género. Y ahora, debido a la guerra y a la violencia, las mujeres están dando un paso atrás. El nuevo régimen de género dice que los hombres tienen que ir a luchar, las mujeres tienen que cuidar a los niños. La reforma del ejército no logró incluir a las mujeres en el ejército. En fin, hay mujeres en el ejército, pero
más bien de cara a la galería, ¿no? Para tratar de mostrar que se ha logrado cierta igualdad de género en el ejército, pero no es el caso. El ejército ucraniano sigue siendo una estructura súper patriarcal, jerárquica. Incluso las mujeres siguen en las posiciones más bajas. Veremos en el futuro, probablemente esta guerra sin duda va a transformar al ejército ucraniano, pero ahora mismo es difícil decir cuál es la posición de las mujeres en el ejército, pero no parece que vayan a lograr una igualdad práctica. Así que me estoy quedando sin tiempo y podríamos hablar de este nuevo régimen de género. Gracias por organizarlo y tengo ganas de escuchar a mis colegas. Gracias, Alona, por esta panorámica de la situación en Ucrania. Ahora le paso la palabra a Yulia Yurchenko, es una economista política en el Reino Unido, aunque ahora mismo está en Vinicia, a 150 kilómetros al suroeste de Kiev. Quizás algunas sepáis, hay una conexión interesante entre Vinicia y Zúrich, porque hace unos años la ciudad de Zúrich entregó sus antiguos tranvías a la ciudad de Vinicia. Así que en Vinicia podréis ver los tranvías azules y blancos que antiguamente estaban en Zúrich. Pero bueno, te toca, Julia. Gracias, Cristian. Efectivamente, los tranvías son una buena adquisición. Son, la verdad, un medio de transporte bastante práctico. He de decir que la cochera de tranvías y trolebuses ha hecho innovaciones sobre los tranvías, está aplicando nuevos diseños sobre esa base, ¿no? Hablando de resiliencia e innovación, hay gente que está tomando buenas iniciativas con los recursos limitados. A veces los recursos no son tan limitados, pero bueno. Pero en todo caso están tratando de ser creativos, hacer cosas y hacer lo que puedan. Hablaba de esto con Alona el otro día. Es que con la iniciativa de la cochera de tranvías, la ciudad ha logrado extender su red de transporte eléctrico unos cuantos kilómetros, porque se han dado cuenta de que el trolebús puede funcionar sin estar enganchado a la línea eléctrica, porque tiene un acumulador, tiene una batería. Entonces han instalado baterías más grandes y de esta manera han ampliado el transporte eléctrico sin construir catenarias adicionales, porque tiene una mayor autonomía. Es bastante interesante. Se está mejorando el diseño y es algo muy positivo tener estos partenariados con distintas ciudades y hacer algo de transferencia tecnológica y de maquinaria. Os quiero poner al día. Llegué de Ucrania ayer, estoy en Londres. Estaba en Kiev cuando empezó la guerra. Dejé el país al mismo día, al día siguiente. Fui parte de esa ola, no el país, la ciudad. Estuve en Vinicia. Después estuve en Lviv, vi a Alona y a otros activistas. Y después, junto con otra fantástica activista, he dejado el país a través de Polonia, Cracovia, hace un par de días. Y ayer por fin llegué a casa. Y estoy aún organizando mi cabeza porque están pasando muchas cosas y, bueno, es bastante exigente. Hay reuniones importantes fuera de Ucrania de cara a la cancelación de la deuda, de las cuales hablaré en los 8 minutos que me quedan. Y estoy lista para volver a Ucrania en las próximas semanas para
continuar este trabajo importante con Socialny Ruch y seguir construyendo puentes con otras organizaciones de izquierda, incluyendo la solidaridad con Ucrania, que se organiza desde el Reino Unido. Estamos organizando reuniones con parlamentarios, manifestaciones para desafiar un poco ciertas narrativas que se están extendiendo. Entonces, voy a hablar primero sobre la situación de la economía ucraniana. Lo primero que hay que entender es que en el 91 Ucrania se convirtió en un país independiente tras un referéndum que lo apoyó masivamente. Era un país desarrollado, educado, con buenas infraestructuras y servicios públicos. Por supuesto eran mejorables, pero en todo caso era una economía muy avanzada y con una fuerza de trabajo muy educada. Vinnytsia tenía su planta química, planta técnica. Mi padre trabajaba en la oficina de construcciones, que trabajaba en la tecnología, que bueno, ahí se veía la transición de análogo a digital. Entonces estaban pasando cosas muy importantes en todo el país, no solamente en ciertas zonas industriales. Y buena parte de esa capacidad se ha agotado, se ha eliminado a través de las reformas de mercado. Cuando Rusia pasó a esta segunda fase de la invasión, desde el 24 de febrero, Ucrania ya había pasado de ser uno de los países postsoviéticos más prometedores, según varios informes, desde el punto de vista económico, se había convertido en el más pobre y más endeudado en Europa. Y debido a la guerra, el gasto presupuestario en guerras y demás, en ayuda humanitaria, se ha aumentado. Se ha proyectado que va a haber una reducción del Producto Interior Bruto del 45%, según el Banco Mundial, esto solo este año. Y esto fue en abril. La guerra no ha acabado. Todavía no sabemos toda la extensión de esta contracción. Se ha estimado que uno de los daños, los daños exceden ya $3 trillones, cosa que es astronómico. Esto obviamente no es preciso porque la guerra sigue, y todavía no se tiene una estimación real de la destrucción. Entonces, desde luego, se va a necesitar muchos fondos para la reconstrucción y la descontaminación, porque, como sabéis, la guerra es muy ecocida y la descontaminación de muchas áreas se tiene que llevar a cabo. Hay buena parte de la tierra cultivable que no se va a poder utilizar este año, en buena parte debido a los combates, pero también a la contaminación. Desde luego, Ucrania se enfrenta a muchos problemas, está perdiendo muchas infraestructuras, capacidad industrial y agraria, la capacidad de exportación e importación, y está perdiendo cuadros, está perdiendo recursos humanos. Está dándose una seria reorganización del tejido social, de lo cual ha hablado Aliona, a través de varias líneas interseccionales, y esto se va a mostrar en los años que vienen en la manera en que se organiza el país. Quería añadir que cuando se trata de ver cuáles son las debilidades de la economía de Ucrania, tenemos que ver cuál es nuestro marco de análisis, puesto que se ha hablado mucho sobre en la discusión de economías postsoviéticas de transición al mercado, como si se empezara desde un punto cero. Más bien tendríamos que hablar de desarrollar una comprensión matizada de los efectos complejos las reformas de mercado desde el punto de vista multidisciplinar. Tenemos que fijarnos en la reorganización de todo las viviendas, de la infraestructura. Tenemos que
fijarnos en los años de desdesarrollo en Ucrania y en otras economías postsoviéticas, porque buena parte del desarrollo que se había logrado se ha retrocedido. Entonces, cuando se contemplan ciertos avances, hay que descontarlos contra el desdesarrollo. Pero bueno, volvamos al día de hoy. Ucrania sigue siendo uno de los países más pobres y más endeudados de Europa, como ya se ha mencionado. Solo este año va a necesitar 4,8 billones de financiación externa solamente para controlar la depreciación, según el FMI, pero seguramente vaya a ser más. Solo este año Ucrania necesita 7,6 miles de millones de dólares para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y estos no son ni siquiera los principales tenedores de deuda. Más de la mitad de la deuda externa de Ucrania la tienen inversores privados. El principal la deuda más está muy concentrada, es decir, en unos pocos inversores que por tanto tienen mucho poder. La propia Rusia también es tenedora de la deuda externa de Ucrania. Es una situación bastante compleja cuando uno se pone a estudiar las finanzas del país. Entonces, el país está al borde de la quiebra y, sin embargo, nuestro ministro de Finanzas se niega a hablar de cancelación de la deuda. Entonces, buena parte de la campaña que estoy haciendo a través de Social Network, pero también con amigos de otros partidos europeos, en particular Racem, son muy buenos socios con el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Estamos tratando de avanzar esto, pero el ministro de Finanzas no quiere saber nada. Está tratando, digamos, de seguir pagando la deuda, aun cuando Ucrania está luchando esta guerra por el resto de Europa y del mundo. Entonces, la Ucrania, debido al endeudamiento caótico, debido a la plutocracia y la corrupción, ha llegado a una situación de dependencia tóxica de la deuda. Hay muchísimas deudas con el FMI y con el Banco Mundial que vienen con condicionalidades muy importantes sobre en qué se puede gastar el dinero. Hablamos, por tanto, de años y años de austeridad, la erosión de la reproducción social y de crecimiento económico a expensas de la destrucción ecológica. Por tanto, no es posible seguir pagando la deuda a no ser que se olvide de las necesidades básicas de la población. Es posible hacer las cosas de manera distinta. Hay que cancelar la deuda. Ucrania está limitado por muchas condicionalidades impuestas, entre otras cosas, por la Unión Europea, inscritas en los acuerdos de financiación y el Tratado de Libre Comercio. Necesita ayuda directa y la condicionalidad de estas distintas organizaciones tiene que cambiarse de peticiones de austeridad a un activismo fiscal, medidas tratar de estabilizar los ciclos económicos más discrecionales. Ucrania tendría que poder poner en el centro sus necesidades sociales, ecológicas y el redesarrollo de lo que se ha destruido. La austeridad en periodo de guerra es ineconómica e inecológica. Ha habido mecanismos bilaterales establecidos por el FMI y el gobierno de Canadá para donaciones en efectivo al gobierno de Ucrania, pero este dinero no tendría que gastarse en pagar la deuda. Esto es inmoral y es ineconómico. Se acaba de anunciar que se va a mandar billones de dólares a Ucrania, pero no se tendría que gastar en deuda. Se tiene que gastar en apoyar a la gente y en apoyar al ejército en su lucha por la defensa del país.
Lo que necesitamos es una crítica histórica materialista y ecosocialista del régimen de la deuda. Cómo la arquitectura financiera global se extrae dinero que tendría que gastarse en el país y hay propuestas para seguir este ejemplo, porque Ucrania no es el primer ni el último país que se encuentra en esta situación de necesidad financiera, así que tenemos que aprender de la situación. Lo voy a dejar aquí, podría decir muchas más cosas, pero bueno, queda a disposición para responder preguntas. Gracias por invitarme y por escucharme. Gracias, Julia, por esta breve panorámica de los desafíos económicos de Ucrania. Y ahora nos dirigimos a Rusia. Tenemos a Sasha con nosotros. Es un estudiante de doctorado. Es una activista feminista y también es parte del movimiento antiguerra y el movimiento socialista. Así que nos puedes dar una idea de la situación actual en Rusia. Hace un par de semanas, Ilya Budraitskis nos dibujó ya una panorámica muy oscura de la situación en Rusia y del régimen ruso. Quizás ahora nos puedes dar una imagen concreta de la resistencia de las mujeres contra la guerra. Gracias. Gracias por invitarme, por recibirme. Me ha gustado ver a mis compañeras de Social News Rook y de Commons. Brevemente voy a hablar. Soy miembro del movimiento socialista ruso y también parte de la resistencia antiguerra feminista. Y por no ser repetitiva, no voy a entrar en detalles sobre la situación política en Rusia. Simplemente voy a resumir lo que ha pasado en estas 2 semanas. Desde el comienzo de la guerra se iniciaron en torno a 100 casos criminales por actividades antiguerra. Hay 100 casos desde el comienzo de la guerra. Pero lo cierto es que no hay una movilización a favor de la guerra. Lo que se ve, estas manifestaciones donde se ve que la gente con la Z y demás están organizadas y promovidas por el Estado. Desde luego se ve a gente que delata a gente que está protestando, pero estos números no están creciendo tanto como nos temíamos. Al mismo tiempo, vemos una radicalización de la protesta porque, por ejemplo, se ha visto trenes que han descarrilado. Vemos incendios en torno a edificios gubernamentales o instituciones militares. Por ejemplo, en la oficina de reclutamiento ha habido un incendio donde se conscriben a los soldados. Así que vemos señales de protesta, digamos, más radical en la última semana. Pero no sabemos quién lo está haciendo y ni si están relacionados con la actividad antiguerra. Pero sí que vemos que la situación se está poniendo cada vez más intensa. Por último, lo que quería decir respecto a la situación es que el Laboratorio de Sociología y un colectivo de investigación independiente ha publicado sus resultados sobre entrevistas con gente que apoya la guerra y tienen una hipótesis interesante de que mucha gente que se fía de la propaganda rusa está cambiando de posición según se va desarrollando la guerra. Quizás la situación no sea tan terrible
en Rusia, o quizás sea demasiado optimista, o quizás hablo desde la perspectiva de la resistencia y quiero dar, por tanto, mostrar ciertas posibilidades positivas. Desde la resistencia feminista empezó desde el segundo día de la guerra, el 25 de febrero. Empezamos con la manifestación del manifiesto feminista. Esto se tradujo a 20 idiomas. Obtuvimos bastante atención pública. Al principio estábamos bastante contentas. Estábamos organizando distintas formas de resistencia diaria. Nuestro canal de Telegram tiene 30.000 suscriptores y sigue creciendo. Lo utilizamos como plataforma para intercambio seguro de ideas de distintos activistas. Nuestro movimiento no está muy estructurado. Tenemos una estructuración bastante laxa del movimiento feminista y esto juega a nuestro favor. Hay grupos de afinidad que no están muy conectados entre ellos, pero se comunican a través de nuestro robot de Telegram. Y a través de él pueden escribir lo que quieran y se circulan sus ideas, gráficos y demás. Algunas de las iniciativas que ha lanzado el movimiento feminista contra la guerra fueron sugeridas por algunos de nuestros activistas en las distintas ciudades rusas. Respecto al número de activistas, no sabemos cuántas de nosotros están en Rusia, pero por lo general está habiendo acciones en torno a 100 ciudades en Rusia y tenemos ya acciones contra nuestros activistas. En ocasiones multas, generalmente multas o arrestos durante arrestos cortos. Hacemos esto en Rusia y tratamos de movilizar las actividades antiguerra para hacerlo de la manera más segura y estamos haciendo muchas entrevistas para medios occidentales como Resistencia Feminista contra la Guerra y por último nos dimos cuenta de que por qué éramos tan demandadas y es que la cuestión es que como la resistencia antiguerra de Rusia no planteábamos ninguna situación, o sea, ninguna reivindicación política desafiante. Protestábamos pacíficamente contra la guerra, entonces se nos entendía como dentro de la tradición antimilitarista del movimiento feminista, ¿no? O de pacifismo. Cuando nos dimos cuenta de eso, escribimos un artículo en el que decíamos que no se nos debería utilizar como una excusa para no apoyar, escuchar a nuestros amigos ucranianos. Es ahí cuando salió esta carta del movimiento feminista de Ucrania y otras iniciativas de la parte ucraniana. Y lo curioso fue que este artículo, a diferencia de nuestros materiales, no se publicó, por otra parte. Y ahí es cuando se vio cuál estaba siendo nuestra función en la presentación de ciertas iniciativas antiguerra, que en cierta manera estábamos creando una imagen tranquilizadora de resistencia antiguerra, pacífica, que realmente no plantea ninguna pregunta problemática. Entonces, ahora estamos tratando de combatir esta imagen, porque nuestro movimiento... A ver, cuando estamos en Rusia, obviamente no podemos apoyar ciertas reivindicaciones debido al apoyo armado a Ucrania y sanciones y demás, pero nuestro corazón está con estas exigencias. Entonces, para nosotras es importante decir que como feministas, antiguerra no quiere decir simplemente ser pacifista y ni negar el derecho a la resistencia legítima y autodeterminación, sino más bien tener en cuenta 3 puntos importantes y voy a acabar aquí mi presentación. El primero es pensar la guerra no como un evento discreto con un comienzo y un final, sino como una intensificación de la violencia patriarcal
en la cual vivimos y contra la cual luchamos durante toda nuestra vida, para asegurarnos de que las discusiones sobre, por ejemplo, violaciones, contexto de guerra y crímenes de guerra y demás se van a perseguir y que las supervivientes tendrán apoyo y las refugiadas que están abandonando Ucrania tendrán todo el apoyo necesario, incluyendo acceso a la interrupción del embarazo y ser protegidos de las amenazas de ser traficadas y demás. Esta es la primera serie de cuestiones que pensamos que tienen que considerarse como en tanto que feministas. También como feministas tendríamos que apoyar la agencia de la gente. Esta quizás sea la parte más difícil. Es que en muchas presentaciones de la guerra se presenta a las mujeres solo como víctimas, se las victimiza. Entonces es muy importante para nosotras insistir en la agencia de las mujeres y no solo en el ejército, sino las mujeres ucranianas que están haciendo trabajo de base y estas cuestiones de agencia relacionadas también con la tercera parte, el tercer punto, es que nuestro objetivo es mantener la presencia de mujeres, si es que se puede, incluir una perspectiva feminista en las negociaciones de paz y en la construcción de la paz. Para nosotros, tanto que activistas en Rusia con prácticamente ningún poder político ni acceso a políticos, es, por ejemplo, mantener la práctica de las cortes de mujeres, como las que se hicieron en Yugoslavia después de la guerra, donde las mujeres traían su testimonio sobre el periodo de guerra y se iniciaron ciertos casos judiciales a partir de ahí, porque los violadores que están ahora en Ucrania van a volver a Rusia. Así que va a ser nuestro objetivo asegurarnos que se les castigue por lo que han hecho. Así que eso ha sido todo. Espero no haberme alargado demasiado. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y espero las preguntas. Gracias, Sasha, por esta panorámica del movimiento antiguerra, el movimiento feminista en Rusia. Creo que tu argumento principal ha sido defender la agencia de las mujeres. Para mí es una de las cuestiones claves para la discusión. Ahora le vamos a dar paso a Simon Pirani. También va a hablar sobre la situación en Rusia. Es especialista en Rusia y en la economía fósil y nos va a presentar algunos elementos de los desarrollos recientes en la economía y política rusa y después llegaremos a la discusión después. Simon, te toca. Sí, muchas gracias, Christian, por la invitación. No estoy seguro de cuánto puedo añadir a la discusión tras las contribuciones tan ricas de nuestras compañeras ucranianas y también del optimismo que hemos recibido de Rusia. Creo que han dicho mucho sobre el movimiento antiguerra y de solidaridad que queremos construir con la resistencia ucraniana. Y esto es lo más importante. Creo que de lo que vamos a hablar, lo primero de todo, es la economía rusa del petróleo y el gas. ¿Qué tipo de régimen hay en Rusia? Y esto puede dar algo de trasfondo a los puntos importantes que han hecho los compañeros. Respecto al gas y el petróleo. Históricamente, Rusia es un imperio y actúa como imperio
en Ucrania ahora mismo. Pero en los 90, tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia fue integrada en la economía mundial como un país subordinado, como un proveedor de materias primas para el mercado mundial, como proveedora de gas y el petróleo. Y su economía depende completamente de los ingresos por estas exportaciones. El gas y el petróleo es la cuarta parte de la economía rusa en términos del PIB, pero de manera más significativa el gas y el aceite es el 57% de los ingresos por exportaciones. 57%. Si añades el carbón y los metales preciosos como el paladio, el platino, níquel, aluminio y demás, es mucho más. Ahora, una de las cuestiones que plantea esto en la práctica es la cuestión de las sanciones. Hay una página web excelente que muestra todo el tiempo la cantidad de euros que están pagándose por parte de países de la Unión Europea por gas, petróleo y carbón a Rusia. Y esta mañana decía 39.000 millones de euros. De modo que hay una reivindicación de organizaciones ucranianas, de sindicatos, de compañeros ucranianos pidiendo sanciones. Y esta es una reivindicación que todos deberíamos apoyar. Tendríamos que entender que las sanciones son una herramienta difícil de utilizar de manera efectiva. Está bastante claro que las sanciones pueden hacer mucho daño a la economía rusa. Y desde el punto de vista de las potencias occidentales, podría decirse que, a diferencia de lo que hicieron entre 2014 y febrero, están llevando a cabo una guerra económica contra Rusia. Esto no es lo que hacían antes. Esta guerra económica es limitada. Obviamente no quieren dañar sus propias economías y su propio poder, limitando su compra de petróleo y gas, pero están tomando muchas más medidas de las que estaban tomando antes de febrero. Está por ver si este daño a la economía puede dañar también al sector armamentístico y las fuerzas armadas en Rusia con la rapidez que todos querríamos. Pero esto quizás sea una cuestión secundaria. Desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista de la clase trabajadora, tendríamos que fijarnos en la campaña que ha planteado Julia sobre la deuda, donde el gobierno ucraniano, en fin, se está utilizando Suiza como país que permite a los oligarcas rusos evadir impuestos. Quería hablar sobre la naturaleza del régimen, pero esto lo he vuelto a pensar y sé que compañeros de Rusia que están tratando de pensar en los cambios lo han y creo que efectivamente el régimen ha cambiado en los últimos meses. Como he dicho, Rusia históricamente es un imperio, está en una situación de debilidad económica y desde mi punto de vista la esencia del putinismo es compensar por la debilidad económica con fuerza militar. Lo que hemos visto desde que Putin tomó el poder en los años 2000, en los 22 años que han transcurrido desde entonces, Rusia, dirigida por Putin, se le ha permitido actuar como gendarme en su parte del mundo. La OTAN apoyó al régimen ruso en su guerra en Chechenia entre 2000 y 2003, donde se cometieron muchísimos crímenes de guerra, con una guerra
rápida como la que estamos viendo en Ucrania ahora, las potencias occidentales permitieron a Rusia tomar medidas en Ucrania en 2014 con una respuesta muy limitada, y las sanciones están todas vinculadas a la anexión de Crimea, no el apoyo de Rusia a bandas fascistas armadas a las repúblicas llamadas populares del Donbass. Ahora, obviamente, la situación ha cambiado desde febrero y las potencias occidentales han reaccionado a la invasión rusa. Creo que el régimen ruso ha cambiado. La manera en que se está utilizando el nacionalismo y el patriotismo ahora ya no trata solo de odio a tu país, sino luchar militarmente por tu país. Hay una ofensiva ideológica muy fuerte en los colegios, y la idea del mundo ruso es una idea que llevaba tiempo. La derecha se ha convertido en un etnonacionalista y ha sido adoptada por el propio Estado y por Putin en su manera de hablar, diciendo que Ucrania no es un país, hablando de enemigos internos. Hubo un artículo que se ha publicado en uno de los principales periódicos de una agencia pública. Yo ya había visto artículos de este tipo en páginas nacionalistas extremas, pero lo que es muy relevante en el momento que vivimos es que ahora está publicado por una agencia de noticias oficial, y es básicamente una justificación fascista del genocidio. Se puede encontrar en inglés en internet y la verdad es que merece la pena verlo. Y todo esto conduce a un nivel aumentado de represión. Represión de los medios de comunicación, represión de la protesta y demás. Tenemos que tomar todo esto y pensar Rusia como en transición hacia el fascismo. En eso estamos. Quería empezar por referirme a algo que ha dicho Christian al principio sobre la confusión que hay en la supuesta izquierda, ¿no? Izquierda entre comillas en Europa, que ha dejado a nuestros amigos ucranianos decepcionados con esta izquierda. A mi modo de ver, tiene sentido decir que en una reunión como esta, que la categoría de izquierda, la idea de izquierda, para mí ya no funciona como antes. Estaba pensando sobre el conflicto en Siria, donde el régimen recibía el apoyo de Rusia para asesinar a sus propios ciudadanos. Pensé que la idea de que había gente de izquierdas que apoyaba a Bashar al-Assad, para mí era imposible de imaginar. Y esto se aplica de la misma manera ahora mismo. Obviamente hay cierta confusión sobre esta guerra. Hay voces del sur global que dicen que sí, entendemos lo que ocurre en Ucrania, pero ¿qué pasa con Sudán? ¿Qué pasa con Yemen? ¿Qué pasa con Palestina? Donde recientemente ha habido un ataque contra manifestantes en Jerusalén el otro día. Hay cierta confusión por parte de gente joven que son pacifistas respecto a si apoyar a la resistencia. Son confusiones que tenemos que discutir y tenemos que dejar clara la situación. Pero para los que lo que hacen es reproducir propaganda del Kremlin, para mí no son parte de nada de lo que nosotros seamos parte. Tenemos que encontrar una manera distinta de
expresar lo que tratamos de hacer para cambiar el mundo, tratar de expresar de distintas maneras lo que hacemos cuando combatimos el fascismo y el imperialismo, y esto no incluye, desde mi punto de vista, no incluye el término izquierda a la antigua usanza. Gracias.